Gracias, señora presidenta. Señorías, España va mal. España va muy mal. De hecho, España es la que peor va de toda Europa. Porque somos el país que más tarde y peor estamos recuperando los niveles previos a la pandemia del coronavirus. Porque somos la economía que ha sufrido una mayor destrucción de su tejido productivo. Y porque nuestros hogares han sufrido la peor pérdida de poder adquisitivo de Occidente. Ese es el contexto en el que debatimos estos presupuestos y, por desgracia, los últimos datos de crecimiento económico no apuntan a una mejoría. Al revés, certifican que el preocupante frenazo económico que estamos sufriendo puede ser el antecedente de una recesión que ya muchas instituciones dan por segura. Es decir, que afrontamos un estancamiento económico, además de la consabida inflación. Es decir, que ustedes, señorías del Gobierno, nos están llevando a la estanflación. Pero es que además a este contexto le acompaña una circunstancia particular, y es que estamos en año electoral, con elecciones municipales, autonómicas y generales a la vuelta de la esquina, y con la determinación de ustedes de gobernar con sus hechos alternativos. Y por eso tratan de convencernos de que somos los primeros de la clase. Por eso tratan de evitar la realización de la más mínima autocrítica. Y por eso, en lugar de tratar de solucionar nuestros problemas, los agravan con unos presupuestos irresponsables, irreales y profundamente lesivos para España. Señorías, las previsiones sobre las que se fundamentan estos presupuestos son absolutamente irreales. La naturaleza de los ingresos que lo hacen posible, el carácter electoralista del gasto comprometido, no permiten sacar otra conclusión. Como hemos venido denunciando, estos presupuestos están pensados por y para la premisa de beneficiar no a los españoles, ni siquiera al Gobierno, ni siquiera al Partido Socialista, sino a una sola persona, a Pedro Sánchez. Y tal vez, donde más y mejor se refleje la deriva de la política presupuestaria de este Gobierno, es precisamente en los títulos primero y segundos de estos presupuestos que hoy discutimos, títulos que describen la estructura básica de las cuentas, que presentan la totalidad de los estados de ingresos y gastos del sector público estatal y que consolidan a la postre un agujero presupuestario que amenaza muy seriamente la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas. Señorías, para volver a crecer con fundamentos sólidos, para atraer y retener la inversión extranjera y para fomentar la inversión nacional, para ganar en productividad, para crear empleo estable, para afrontar con éxito la financiación de una deuda pública descomunal ante la subida de tipos y mientras el Banco Central Europeo sigue subiendo, España necesita cumplir una condición previa: tener unas cuentas públicas creíbles. Y estas, sencillamente, no lo son. Primero, porque se fundamentan en unas previsiones que no se cree nadie, ni siquiera ustedes, unas previsiones rechazadas unánimemente por organismos nacionales e internacionales, desde la AIREF al Banco de España, el FMI, la OCDE, FUNCAS y un largo etcétera que hacen estos presupuestos, antes de empezar, papel mojado. Segundo, porque consolida un déficit estructural crónico, con una expansión del gasto público por encima incluso del gasto extraordinario realizado con motivo de la excepcional pandemia. En promedio, las instituciones serias creen que España crecerá un 1% el año que viene, pero ustedes pretenden subir el gasto 10 veces más, renunciando a tener siquiera un gesto con esos españoles a los que piden sacrificios que no quieren para ustedes mismos. Porque mientras un 57% de los españoles teme no poder pagar sus facturas en los próximos meses, el Gobierno de los 22 ministerios cronifica el despilfarro del Ejecutivo más caro de la democracia. Ustedes, señorías, se están dando una fiesta de gasto público y le pasan la cuenta a los españoles. A esos mismos españoles que están en vilo por el frenazo económico, esos españoles que están sufriendo el mayor empobrecimiento en 40 años por la subida de precios, esos mismos a quienes ustedes hacen apagar la calefacción en invierno y apagar el aire acondicionado en verano, esos mismos a los que ustedes proponen planchar de madrugada, esos mismos españoles asisten atónitos al espectáculo de un Gobierno que vuelve a subirse el sueldo, que vuelve a batir un récord de gasto en asesores, que ya es un 65% superior al que se encontraron cuando llegaron. Un Gobierno que derrocha una auténtica fortuna
en comprar voluntades, propaganda, televisiones, sindicatos, encuestas a medidas, peajes políticos y la construcción de una maquinaria de imposición ideológica a cargo del erario público con nefastas consecuencias para todos los españoles. Y que lo hace mientras aprueba una subida de impuestos con la que va a seguir exprimiendo a las clases medias y populares españolas. Porque la ministra de Hacienda me negó 3 veces que fuera a subir los impuestos, pero ahora de la verdad, ustedes no han dejado un impuesto atrás. Lo dice la OCDE, ningún país desarrollado, ninguno, ha experimentado un aumento de la presión fiscal tan alto como ha experimentado España en estos años de gobierno de Pedro Sánchez. A ningún otro se le ha ocurrido subir los impuestos en medio de una recuperación. Y créanme, ese incremento de la carga impositiva, cuando lo que necesitaba nuestro tejido productivo era más apoyo que nunca, tiene mucho que ver con que seamos los últimos de una recuperación que en España no llega. Y en estos presupuestos lo vuelven a hacer, cuando todavía no hemos recuperado la actividad económica previa a la crisis, cuando el total de las horas trabajadas se sitúa 0,9 puntos por debajo del existente entonces, con 50.000 empresas menos que antes de la epidemia. La agencia tributaria va a recaudar más impuestos que nunca. Un 17% más por sociedades que antes de la pandemia, un 20% más por IVA, un 30% más por IRPF. Además, ustedes han variado al alza el sistema de cálculo de la plusvalía municipal, han introducido el catastrazo, la tasa Google, la tasa Tobin, el impuesto al plástico, han incrementado las cuotas de los autónomos, el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas, el impuesto a sociedades, la fiscalidad de los planes de pensiones, el impuesto de matriculación, el impuesto a los seguros y el IRPF, tanto por el lado de rentas de trabajo como por el lado de las rentas del capital y el ahorro. Y la ministra de Hacienda seguirá sosteniendo que no han subido los impuestos. Pues con estos presupuestos, señorías, el Gobierno redobla la asfixia fiscal. Ustedes, los responsables de este hachazo fiscal, usan muchos cuentos para intentar engañar a los españoles con las cuentas, pero, señorías, los españoles no son tontos y van a reaccionar con su voto. Si confían en nosotros, les podemos prometer y prometemos que reconstruiremos todo lo que ustedes están destrozando. Ya queda menos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros.